Bueno, cuando diga usted. ¿Sí? Sí, perfecto. ¿Ahí me escuchás? Sí, perfecto. Bueno, te voy a presentar, ¿sí? Bueno, primero, antes de presentar a Mauricio, quería comentar que, un poco hablando con Luis a principio de año, Luis me sugirió que invitáramos a Mauricio. Y bueno, estuvimos como en comunicación con él durante todo el año para ver en qué momento él, cuando venía para acá, para Buenos Aires, podía dar el seminario. Y bueno, varias veces él me escribió que venía para acá, de hecho vino hace poco para la defensa del tesis, pero justo cuando él me escribía, justo ya teníamos agendado el seminario para esa fecha, y por una u otra razón no podía dar, no podía dar. Entonces, en un momento dije, bueno, nosotros te queremos tener en el ciclo de seminarios, así que si seguimos esperando a que justo se dé la ventana para que vengas, eso no se va a dar nunca. Entonces, hagamos un seminario remoto, aunque sea, para escuchar qué es lo que estás haciendo y que, bueno, la gente en Quimay te pueda escuchar, bueno, muchas colaboraciones, mucha gente que lo conoce. Creo que para muchos de ustedes va a estar de interés lo que nos pueda mostrar, ¿sí? Por eso es que hoy está a la distancia, pero bueno, está acá. Así que, bueno, gracias por coparte. Eh, bueno, Mauricio Cataño es doctor en Ciencias Químicas en la Universidad de Tucumán, investigador independiente del CONICET en el Instituto de Química del Noroeste, director del Laboratorio de Investigaciones y Servicios Analíticos y profesor adjunto en la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia de la UNT. Su investigación se centra en el estudio de mecanismos de transferencia electrónica y de protones en sistemas de coordinación y supramoleculares, con aplicaciones en catálisis y conversión de energía. Ha publicado más de 30 artículos en revistas internacionales de alto impacto, realizó estancias de investigación en la Universidad de Washington, la Universidad de George August en Göttingen y en la Universidad de Yale, donde también se desempeñó como profesor visitante. Es ex becario de las fundaciones Alexander von Humboldt y Fulbright y recibió el premio Hans Schumacher a la mejor tesis doctoral en fisicoquímica, otorgado por la AIFQ. Así que bueno, muchísimas gracias, Mauricio, por estar con nosotros. Te escuchamos. No, bueno, primero que nada, bueno, agradecerte, Santiago, tuvimos sí, un buen tiempo tratando de coordinar un buen momento. Lamentablemente presencial no se pudo, pero al menos lo completamos virtual, que creo que algo nos queda de la pandemia, aunque la presencialidad tiene otro sabor y otro contenido. Gracias, bueno, por invitarme ahí al seminario en Quimay. Bueno, uno siempre de la periferia, uno siempre está atento a Buenos Aires, bueno, Córdoba y Rosario, que es lo que hay acá en Tucumán. Y bueno, voy a contarles un poco lo que se viene trabajando en estos últimos años, que vengo Bueno, haciendo con muchas colaboraciones, y lo que estamos trabajando con mis becarios acá en Tucumán. Ahora sí, presento la pantalla. Bueno, ahí estamos. Bueno, el trabajo que estamos desarrollando, como ven en el título, esto de sistemas moleculares en transferencia múltiple de electrones, creo que tiene cierta relevancia, que ahora lo vamos a discutir con respecto a todo lo que es la comprensión de lo que es ruptura, formación de enlace y eso relacionado a todo lo que es conversión de energía hoy en día. ¿Por qué? Sabemos que la transferencia electrónica y sobre todo lo que involucra los procesos redox ha tenido una importancia muy grande en las últimas décadas, incluyendo algunos premios Nobel que terminan de describir muchos parámetros de lo que serían los procesos de transferencia electrónica y desde ahí se empiezan a derivar muchas posibilidades, sobre todo en que la mayor parte de las reacciones químicas tienen en algún paso, no todas, el cambio de valencia o de estado de oxidación de uno de sus elementos. Por lo tanto, tiene que haber alguna reconversión electrónica dentro de esas transformaciones. Por lo tanto, comprender cada uno de esos detalles nos va a servir muchísimo para poder reinterpretar y poder modelar nuevos sistemas y generar
tanto la acumulación de energía como también su mejor uso. A través de los procesos de transferencia electrónica derivó toda una etapa que viene posterior, que es la transferencia acoplada con el protón, que es todo lo que se conoce hoy en la bibliografía como PCDT, con mucha incidencia en muchos aspectos, tanto de la biología como de la catálisis. Y hoy en día empezamos a ver un poco más en cómo influiría esta multi-PCDT o multi-redox en diferentes reacciones. Acá, por ejemplo, todavía no puse láser, perdón. Podemos ver la reacción de la hidroquinona, que tiene un proceso de 2 protones, 2 electrones, y como conocen, la quinona está involucrada en un montón de procesos biológicos, sobre todo dentro del fotosistema 2, en la parte de la transferencia de electrones a través de la membrana. Pero es un proceso acoplado con 2 protones, ¿no? Y es lo que necesitamos para la formación de un enlace, o que en conjunto podríamos ver los 2 protones y los 2 electrones como la molécula de hidrógeno. Así se empezaron a describir muchos sistemas. Acá tienen, por ejemplo, el sistema de evolución de oxígeno del fotosistema 2 y los ciclos en los cuales estos compuestos, donde tienen los centros de manganeso, van eliminando protones y electrones sucesivamente para completar un ciclo. Esto tiene incidencia en un montón de otros sistemas, por ejemplo, proteicos, donde la transferencia de protones y electrones son necesarias para poder sobrellevar los procesos intermediarios de alta energía que necesitan la acumulación de carga cuando son solamente procesos electrónicos. Así hay muchos sistemas donde se pudieron describir muchos de esos detalles y cómo tienen una enorme importancia dentro de su estructura. Entonces, acá dentro del fotosistema 2, en la relación entre el centro de evolución de oxígeno y las 2 clorofilas, hay tanto una tirosina como una histidina que necesitan este acoplamiento por puente hidrógeno para que la transferencia del electrón sea acoplada a la transferencia del protón, y eso regula de una mejor manera la curva de energía potencial y la velocidad de la transferencia electrónica. A través de esto se ha empezado a desarrollar un montón de compuestos a nivel molecular que tienen múltiples transferencias de electrones. Se han generado nuevos catalizadores, por ejemplo, para la evolución de hidrógeno. Y estos sistemas tienen implicados un montón de procesos que estarían involucrados en lo que serían nuevos mecanismos catalíticos, como las diferentes etapas de la reducción de dióxido de carbono. Y para eso necesitamos comprender este pequeño diagrama, que sería el diagrama cuadrado, nada más que acá está dividido en una forma más en relieve, de cómo serían los diferentes procesos involucrados desde las transferencias electrónicas, las transferencias protónicas y las transferencias concertadas de protones y electrones. Esto tiene incumbencia en un montón de otros aspectos. Hay un montón de revisiones en la literatura al respecto, como por ejemplo las reacciones en fase gaseosa que se producen en la atmósfera, como son las catálisis ácidas, donde se produce la transferencia de 2 protones y 2 electrones, conformando esta hidrogenación o deshidrogenación de un enlace de hidrocarburos. En nanomateriales está tomando una gran relevancia, ya que se puede ya empezar a describir que sobre la superficie de los nanomateriales tiene que haber protones que puedan acompañar la transferencia electrónica, y hay estudios que han mostrado cómo se pueden cuantificar esos protones relacionados con el proceso de transferencia electrónica y la acumulación. Obviamente que los nanomateriales se los podría visualizar como moléculas grandes y la cantidad de electrones y protones con los cuales se puede transferir son mucho mayores a las de un sistema molecular. Esto fue perfectamente detallado tanto en dióxido de titanio como óxido de zinc, como así también en un montón de otros materiales que se están estudiando hoy en día. Y uno de los parámetros fundamentales que derivan de este proceso es la energía del enlace, que acá se lo va a definir con este BDFI, que es la energía libre de la ruptura homolítica del enlace del hidrógeno, que es como un parámetro termodinámico bastante sustancial y que podría ser muy útil para la interpretación de muchos de estos procesos.
Así también una descripción mucho más clara de lo que se estaría sucediendo en la superficie, ya que los procesos de transferencia electrónica o la polarización propia de la superficie inducido por un electrodo puede inducir cambios en la termodinámica del proceso, ya sea aumentando la acidez o disminuyendo la acidez dependiendo del potencial de la superficie, y eso tiene incidencias clave en todo lo que serían los procesos acoplados a electroquímica o fotoelectroquímicos, donde lo que se busca es tanto la ruptura como la formación de algún enlace. Yo tuve la oportunidad de trabajar con Gene Mayer en Estados Unidos, todavía seguimos colaborando en algunas cosas, y él toma la concepción y traslada la concepción de mucho de lo que se estudia en nanomateriales, sobre todo en el área física, a tratar de transmitir todos esos parámetros desde un punto de vista químico, como lo conocemos nosotros, desde cómo tienen que ser las transferencias electrónicas, las constantes y cómo serían los procesos de asociación en la superficie, así como también las energías de reorganización, la fuerza iónica, la densidad de estados orbitales, tanto en el ligando como en el metal, y un montón de otros parámetros que serían, desde un punto de vista químico a nivel molecular, de mucha importancia en la interpretación de los sitios activos de la superficie. Así, podemos construir diagramas donde tenemos parámetros específicos a nivel energético, como son tanto los potenciales redox, los equilibrios ácido-base, como trasladarlo a algunos tipos de materiales donde la compensación de la carga, como lo sería el ion litio, que tiene muchas implicancias, como ustedes saben, todo lo que es baterías. Así, lo que podemos construir es todo un diagrama de lo que se necesitaría hoy en muchos aspectos del desarrollo de la química, la física, los materiales, la ingeniería de materiales y un montón de áreas que se necesita trabajar en conjunto para tratar de ver la formación de estos que se llaman combustibles solares, que es los procesos de lo que sería captación del dióxido de carbono o cualquier otro material y hacer la conversión, ya sea electroquímica o fotoelectroquímica, a alguno de estos componentes. Por lo tanto, se necesita la sinergia de muchas áreas. Y obviamente lo que pasa en la superficie es una de las claves de estos procesos. Y tanto en la superficie, vista desde el punto de vista más molecular, cuáles serían los átomos o los grupos moleculares que estarían expuestos a la reacción y cómo serían las coordenadas de reacción afectadas en ese proceso. Ya Pauli lo mencionó en algún momento, que Dios hizo los sólidos, pero las superficies fueron hechas por el diablo. Y esa es la complicación y parte de lo que debemos avanzar. De ahí un poco mi interés en cómo regular todos los procesos que serían de conversión de energía química en energía eléctrica y viceversa. ¿A qué me refiero esto? A entender cómo los diferentes procesos de transferencia electrónica servirían o no para la formación y la ruptura de enlaces y comprender bien en detalle cómo funciona todo esto. Así, podemos avanzar un poco en lo que se está desarrollando a nivel mundial o cuáles son las expectativas a nivel mundial con lo que sería la transición energética. Sabemos que hoy más del 80% de toda la energía consumida proviene de combustibles fósiles, ya sea carbón, gas o gasolina, y se espera hacer una disminución muy drástica en muy poco tiempo, lo cual se ve bastante difícil, a una transición a energías alternativas, principalmente solar y eólica, que en su principal formulación producen energía eléctrica. Ya sabemos los problemas que está causando eso, de una matriz un poco más flexible de lo que llamamos la matriz del interconectado eléctrico, de una matriz flexible que permite la quema y la combustión de diferentes componentes, a lo que sería una matriz más rígida, donde va a depender específicamente de estas energías renovables que tienen intermitencia.
Ya conocen lo que pasó este año en España con el efecto de la caída o la desconexión de toda la energía solar que le produjo un corte muy abrupto, hizo una caída de voltaje muy fuerte y eso produjo una sobretensión del otro lado, eso desconectó todo el sistema y por lo tanto se piensa mucho en cómo mantener cierta flexibilidad en el sistema, tanto de la combustión química como la producción eléctrica. Y ahí es muy importante que esta parte que está acá, que es de los combustibles químicos, no se reemplacen en 100%. Entonces tenemos que buscar las alternativas de poder sostener esa parte. Ya hay muchos investigadores que vienen desarrollando este concepto. Hay un review muy interesante de Hohenhaus, donde plantea una ciudad básicamente interconectada con todo este tipo de combustibles, o cuáles serían desde la producción de hidrógeno, los diferentes compuestos de carbono, hasta incluso el amoníaco, que deriva también de la producción de hidrógeno. Y eso interconectado con las diferentes fuentes de energía eléctrica y por lo tanto se necesitarían electrolizadores o sistemas electrocatalíticos muy eficientes para poder producir todos estos sistemas. Y además, que no es menor, es que muchos de los compuestos carbonosos van a tener que sufrir una transformación muy grande desde un punto de vista de un nuevo mecanismo de síntesis, ya sea químicos o electroquímicos, ya que la mayor parte de los productos que devienen de la petroquímica son fundamentales para el funcionamiento de casi cualquier aspecto de la economía. Se calcula que hay cerca de unos 100.000 productos específicos que derivan de la petroquímica que son fundamentales para producir desde medicamentos, alimentos, plásticos y todo lo que se les ocurra o todo lo que tienen a la vuelta. Por lo tanto, esto es un desafío muy grande y no son pocos los que mencionan que la química va a ser una de las herramientas clave de la sostenibilidad de la humanidad en este siglo. Cuando pensamos en estas reacciones, la mayor parte de todos los procesos, fíjense que intervienen en números pares de electrones y de al menos 2. Ya mencionamos que 2 electrones es lo mínimo que se necesita para la formación de un enlace. Entonces acá, por ejemplo, tenemos el hidrógeno compuesto por 2 protones, 2 electrones, y las diferentes variantes, ya sea de compuesto de captación de nitrógeno, compuesto de captación de carbono, la evolución de oxígeno, que es uno de los factores fundamentales para poder implementar cualquier tecnología de, ya sea de captura de CO2, evolución de hidrógeno o lo que sea, es que la semi-reacción necesaria, que es la extracción de electrones del agua, es un proceso de 4 electrones y eso le da una complejidad muy grande. Bueno, ¿cómo estudiarlo? Bueno, necesitamos alguna forma de modelos moleculares donde podamos entender cómo regular las transferencias de más de un electrón, evitando los intermediarios radicalarios que pueden derivar en un montón de reacciones colaterales que pueden perder la eficiencia de los procesos. Así se vienen diseñando un montón de modelos moleculares donde es muy importante resaltar que casi la mayoría de estos sistemas intervienen en compuestos de coordinación, porque los compuestos de coordinación, para los que hacemos inorgánica, nos permiten la regulación de múltiples transferencias electrónicas y si además eso las acoplamos con ligandos que pueden soportar esas transferencias electrónicas, nos van a ayudar a mejorar esas escalas de múltiples electrones que se necesitan. Acá hay ejemplos de estos compuestos de cobalto que se están utilizando para la reducción de dióxido de carbono y donde empieza a involucrarse una cuestión muy específica desde lo orbital y de la estructura electrónica para mejorar la selectividad. Así también tenemos otro tipo de compuestos. Estos compuestos son de renio para la reducción de dióxido de carbono, pero donde importa ya la inclusión de algún grupo que pueda regular tanto la formación de puentes hidrógenos como algún tipo de relay en la transferencia del protón. Y cuando estos grupos están presentes, los factores de frecuencia de cada ciclo aumentan rápidamente y lo que marcan una gran importancia de la inclusión de estas esferas de coordinación que puedan generar puentes hidrógenos.
Así también se lo puede ver en otros tipos de compuestos como estos que son específicos para la oxidación de agua, donde se alcanza este grupo rutenio oxo aquí, que es el centro catalítico principal para la evolución, para la formación del enlace oxígeno-oxígeno que permite la evolución del oxígeno molecular. De ahí surgen un montón de características estructurales y electrónicas que se vienen estudiando y cómo mejorar la eficiencia de esos procesos y los acoplamientos, no solo de las diferentes transferencias electrónicas, sino de cómo el protón estabiliza o no los diferentes intermediarios de cada etapa. Desde el punto de vista de los nitrógenos, hay estudios viejos donde plantean la formación de este enlace rutenio-nitrógeno, cuando tengo las aminas de rutenio, que fueron ampliamente estudiadas en la década del 70 y el 80, donde se habla de que se accederían a estos estados de oxidación altos, de valencia alta, y que estos serían los responsables de un mecanismo muy similar al ataque nucleofílico del agua, que es a lo que llegan con estos catalizadores de oxidación de agua. Recientemente se empiezan a estudiar un poco más estos estados de alta valencia, como se pueden ver aquí, estos ruteños nitrógeno en el estado 5, que serían muy reactivos y tendrían una característica de reacción muy específica que podrían hasta activar enlaces carbono-hidrógeno y otro tipo de reacciones. Por lo tanto, empezar a ver cuáles son estos estados de valencia, cuál es su estructura electrónica, cómo es su reactividad y su acoplamiento con los protones nos resulta de mucho interés hoy en día para poder tener nuevas herramientas de diseño en lo que serían catalizadores de activación de enlaces. Ya Taube lo remarcaba ya a principios de los 70, donde los procesos de oxidación en rutenio tenían que estar acoplados a ciertos mecanismos de deprotonación o acoplamiento de pérdidas de protón en los aminos para estabilizar la carga en el centro metálico. Se fue trabajando en esto, pero lo principal fue en los compuestos de rutenio-oxígeno y posteriormente empezaron a interesarse en lo que podría pasar con los rutenio-nitrógeno como enlace dentro de la química de coordinación. Esto ya se conocía bastante y se estudió bastante como la deshidrogenación oxidativa de algunas alquilaminas que producen estas iminas dentro de la esfera de coordinación y algunos otros compuestos donde, por ejemplo, se podía proteger el carbono alfa y se accedían a estado de valencia alta con rupturas de enlace carbono-carbono o la formación de enlaces nitrógeno-oxígeno. Así como este que les había mencionado, donde se podía hacer el ataque nucleofílico al agua y generar estos enlaces nitrógeno-oxígeno. Hace un tiempo, en uno de mis postdocs, empecé a trabajar con esta molécula en la cual se podían intercambiar 2 protones y 2 electrones, no hay intermediario de rutenio 3 en el medio, lo que me permitía trabajar en solventes no próticos la transferencia de 2 protones y 2 electrones con diferentes aceptores y donores electrónicos. El principal factor de la reactividad acá no solo era que tenía que cumplir ciertos parámetros termodinámicos que los definíamos a través de la energía del enlace, la ruptura del enlace homolítico del hidrógeno, el BDFI, sino había ciertos parámetros que estaban muy relacionados a la formación del puente hidrógeno, o sea, la coordenada de reacción para la transferencia del protón, que es lo que de alguna manera empezamos a ver como una herramienta clave en este tipo de reacciones. Así, bueno, surgió uno de los primeros dibujos que empecé a diagramar, donde este es el graphical abstract del artículo, donde empezábamos a ver cómo 2 electrones y 2 protones se necesitaban para estas transferencias. Cosas muy importantes que empezaban a surgir de estos resultados es que si yo tenía una quinona aorto que podía interaccionar con estos sistemas y tenía una quinona para, la velocidad de reacción de
cuando tenía la quinona orto era 3 órdenes de magnitud superior a cuando tenía la quinona en conformación para. O sea, ya me está dando ciertos indicios. Hay muchos aspectos de la parte cinética, todavía no podemos terminar de descifrar, es una de las cosas que queremos avanzar, pero se veía claramente, por ejemplo, por resonancia magnética, el desplazamiento químico de los nitrógenos son desviados cuando incluimos ya la otra molécula para formar un aducto de lo que sería un complejo sucesor o un complejo precursor de reacción. Hay una formación de puente hidrógeno y a eso lo planteábamos con este esquema. Tuve la suerte en una de las estadías que hicimos una colaboración con el grupo del profesor Mark Johnson, donde él tiene el equipo para poder aislar estos sistemas de clúster moleculares, que son como estructuras suplemoculares a través de la formación de puentes hidrógeno. Pudimos aislar uno de estos clústeres y pudimos medir la espectroscopía de este sistema en el vacío. Entonces se genera la molécula el ion, se lo hace meter en el masa y de ahí se le mide la espectroscopía y obtuvimos una espectroscopía experimental que además se la pudo simular y tener una idea de cuáles son las diferentes alternativas de formación de puente hidrógeno. Una de las cosas que nos resaltaba es que las principales energías, o las de menor, o las más estables, serían aquellas que involucrarían un puente hidrógeno con un nitrógeno ecuatorial y un nitrógeno axial, que nos representa algo bastante intrincado en cómo poder predecir la transferencia múltiple de estos dos protones y dos electrones, ya que estos sistemas tienen esta conformación cis con respecto a la bipiridina que está aquí, y el nitrógeno axial es como que casi no participa en la reacción. Para tener un poco más de idea y un poco más de herramientas de cómo trabajar con estos sistemas, fabricamos una familia de compuestos donde sustituíamos en la posición para de la bipiridina y por efecto trans y todo lo que es la química de coordinación, tener un efecto a través de los orbitales D sobre estos nitrógenos que afectarían tanto los pK de estos sistemas como los potenciales redox del sistema central. Bueno, eso lo logramos y a través de la deconfiguración tanto de resultados experimentales como simulados y a través de la simulación de parte de la espectroscopía y hacer espectroelectroquímica de estos sistemas, empezamos a tener una idea de qué es lo que estaría sucediendo internamente en la estructura electrónica para que este proceso se dé de la transferencia de los dos electrones y los dos protones. Un factor fundamental que se da, que lo pudimos ya construir en toda la familia, es que hay una formación de lo que llamaríamos un orbital molecular delocalizado entre nitrógeno, rutenio y nitrógeno, en lo cual incluye un orbital P de este nitrógeno, un orbital P de este nitrógeno y uno de los orbitales D del rutenio. Eso conforma un esquema de orbitales moleculares donde voy a tener ahora 3 orbitales atómicos a 3 orbitales moleculares, donde tengo un orbital enlazante, un no enlazante y un antienlazante. Y esto lo podemos ver reproducido en toda la familia de compuestos. Y lo que sería muy interesante es que este orbital enlazante, que es el que se mete abajo de toda la estructura de los orbitales de frontera, sería el que le daría la estabilidad termodinámica, que lo vemos específicamente en la conformación de lo que sería la inversión de potencial a la ruptura del segundo enlace. Entonces pudimos construir este diagrama cuadrado donde podemos ver cada uno de los diferentes intermediarios que se tendrían que producir en este sistema. De llegar de un compuesto de rutenio 2, donde están los dos protones acá, a un rutenio 4, perdiendo los dos protones, los nitrógenos, y formando este tipo de enlace delocalizado acá. Lo que se ve es que la primera ruptura del enlace está entre 66 y 70 kilocalorías por mol y baja unos 59-64 kilocalorías por mol en el segundo proceso. Esto es lo que produce una inversión de potencial y hace que ni bien inicia el proceso de transferencia electrónica, se acopla el segundo. Esto lo vemos en un diagrama de Purvé simulado donde se puede ver
que la segunda cupla, que es la línea azul, está por debajo de la primera cupla, que sería la línea roja. Esto nos da una idea de la estabilización energética que permite brindar este orbital que se mete abajo de los orbitales de frontera, y lo que le daría esa estabilización para que no haya un proceso de una transferencia, sino vaya directamente a un proceso de dos. Y acá podemos simular también el efecto de Hammett, del sustituyente, sobre la energía de cada uno de estos enlaces. Bueno, estos trabajos nos permitieron 2 tapas de revista en EURGIC, en el Chemistry European Journal, que bueno, uno de estos recién saleros, y ya tenemos una biblioteca de compuestos con los cuales trabajar. De ahí, bueno, empezamos a trabajar con las diferentes estructuras, ya sea tanto de los ligandos como de las diferentes variaciones que podemos hacer en las aminas, y empezamos a pensar ya a trabajar en los estados de valencia alto y cuál sería su reactividad a través de su estructura molecular, cómo insertarlos en superficies y empezar a trabajar cómo sería la PCT de estos grupos insertados sobre superficie a través de la bipridina, y empezar a pensar en la fotoquímica, cómo los procesos que son muy estudiados en compuestos de rutenio, de la fotoquímica de la transferencia de un electrón, y empezar a acoplar estos procesos con las transferencias de los protones. Y cómo esa transferencia de un electrón por ahí se ve afectada con la estabilidad termodinámica que tienen estos sistemas entre 2 protones y 2 electrones. Así que bueno, venimos trabajando con esta familia de compuestos, ya vamos a ver algunos detalles, pero la parte fotoquímica, eso lo vamos a dejar para otro capítulo. Esto es parte de una estudiante de doctorado ahora, que es Laura Castaño, que está trabajando justamente en poder empezar a visualizar qué pasa con la densidad electrónica cuando se transfiere un electrón de los rutenio hacia uno de esos ligandos, generando este estado en el estado excitado, donde el nitrógeno pasaría a tener una densidad positiva y generando esto como superácidos. Bueno, ahí es parte de su trabajo. Y también la fotoquímica, lo que sería el estado 4, donde ahora involucra lo que sería la densidad electrónica de este bloque molecular entre ruteños y nitrógenos que se ven aquí. Y esto tendría las propiedades catalíticas de lo que se tiene en los compuestos de rutenio 5, que son los utilizados para la oxidación de agua. Así que hay cosas que queremos estudiar desde ese punto de vista. Como venimos estudiando con las aminas de rutenio, tomamos un poco la parte fundamental y utilizamos las cosas que estaban en la bibliografía y pusimos a revisar cómo el acoplamiento del protón empezaría a afectar la reactividad de estos sistemas. Esto fue parte de una tesis de grado de Bianca Coleridge, que ahora está haciendo el doctorado con beca CONICET también en otro grupo de investigación, ya más del lado de nanomateriales, pero pudimos terminar un buen trabajo con respecto de esto. Entonces, empezar a estudiar cada uno de los diferentes intermediarios de reacción. Empezamos a visualizar que este diagrama orbital se empieza a reproducir perfectamente entre todos ellos. Entonces, cuando tengo un rutenio 2, que es un T2G completo, un D6, paso a un D4, 2 de los orbitales D, que son el XZ y el IZ, se mantienen alterados porque son ortogonales, y uno de aquellos orbitales, que es el XY, interacciona con los orbitales P, generando este mismo desdoblamiento. Y una cosa de resaltar es que, obviamente, en compuesto de coordinación podemos ver tanto el desdoblamiento de Q por el incremento de la configuración de ligandos aceptores pi en la esfera de coordinación, estabilizando los orbitales D, pero cuando nos vamos al estado 4, se ve que ese desdoblamiento empieza a ser distinto. Entonces tenemos algunos donde el desdoblamiento es pequeño, como se puede ver acá en el complejo que tiene 3 aminas, y en algunos donde el desdoblamiento es bastante más grande, como se puede ver acá en el complejo 4, que tiene 4 aminas. Si esto lo trasladamos a un patrón energético, como sería la energía del enlace de esos hidrógenos, podemos empezar a ver este diagrama. Entonces,
construimos el diagrama completo, algunos datos experimentales, el resto son calculados, y podemos obtener estos diagramas de simulación de tipo Purvé en acetonitrilo. Lo hacemos en acetonitrilo para evitar los efectos de enlace hidrógeno que puede resultar de moléculas de agua en el sistema. Entonces acetonitrilo nos evita ese problema. Tienen el comportamiento de Lever característico, donde a medida que yo aumento la densidad electrónica en el centro metálico, me va a afectar en el potencial. Entonces, del número de aminos de 1 a 6, podemos ver una tendencia lineal. Pero cuando nos vamos a la siguiente cupla, donde ya empieza a involucrarse el solapamiento orbital de los nitrógenos con el rutenio, esta cosa cambia. Si a estos datos los convertimos en BDFI, podemos ver una casi lineal, que se correspondería esta línea negra a la primera cupla de oxidación de un electrón, y la segunda corresponde a cómo sería cuando involucro los orbitales del nitrógeno. Entonces se pueden ver saltos, y hay dos puntos clave, que son cuando tengo 4 aminos y tengo 2 aminos, donde se produce una inversión de potencial nuevamente. Y 4 aminos es el equivalente al sistema que veníamos estudiando anteriormente, donde evidencia que hay una conformación dentro de la estructura electrónica donde el ligando que tiene orbitales pi favorecen la delocalización de esta estructura electrónica, que es la que conforma estos niveles de orbitales moleculares. Por lo tanto, la profundidad a donde se va este orbital acá es clave dentro de la estabilización termodinámica que necesitamos para construir este sistema. Con esto ya un poco más desarrollado, pensamos avanzar en cómo visualizar en los diferentes tipos de compuestos, ya no solo en compuestos de coordinación, cuáles son los principios de esta inversión de potencial y cómo se acoplan los protones en ese sistema. Y esto es parte de la tesis doctoral de Bruno Angelillo, que él empezó este año. Él hizo la tesis de grado con nosotros, metiéndose en esta parte, así que venimos un poco avanzados con esta parte de la parte de cálculo, la parte de la estructura electrónica. Así que nos metimos a estudiar un poquito más cómo funcionan ya en los diferentes sistemas. Y ahí nos damos con este trabajo donde se reporta una cupla de 3 protones y 3 electrones con este tipo de ligando, con el mismo, nada más que nosotros veníamos trabajando con una sola bipiridina y 2 de estos ligandos tipo etilendiamina, uno acá y uno acá. Cuando hay uno solo, lo que pasa es que hay una ruptura del enlace carbono-carbono acá. Y esta cupla perfectamente reversible la asignan a estos 3 protones y 3 electrones. Con lo que venimos aprendiendo y con lo que sabemos por la estructura electrónica y toda la energía de reorganización del sistema, sabemos que esta cupla no puede ser de 3 protones y 3 electrones a un muy bajo potencial. Y sobre todo para alcanzar lo que sería la especie de valencia 5, que es un estado de valencia muy alto. Así que nos pusimos a trabajar, tomamos la familia, tomamos la principal etilendiamina, el diamino que ya teníamos parte caracterizada, donde se veía un poco la inversión de potenciales a que habíamos mencionado, y extrapolamos los mismos tipos de resultados al resto de la familia, donde se ve que la torsión del ligando, que es un ligando bidentado que está restringido en el ángulo de coordinación, acá entre nitrógeno, rutenio, nitrógeno, hay un ángulo de 78 grados, esa torsión evita un solapamiento orbital mucho más fuerte. Nosotros ya veíamos que cuando teníamos los 2 ligandos de etilendiamino y los nitrógenos que se desprotonaban era uno en cada etilendiamina, el ángulo se abría hasta 112 grados. En este compuesto que tiene los 2 aminos, a través de cálculo podemos ver que se abre hasta 107 grados. Por lo tanto, para que el solapamiento orbital y la energía de la segunda extracción de un átomo de hidrógeno sea en proceso de inversión, tiene que haber cuestiones de estructurales electrónicas que permitan esa inversión. ¿Qué es lo que podemos ver acá y a través de espectroelectroquímica? Que el mecanismo sería
inicialmente por un proceso de transferencia electrónica y la pérdida de solamente un protón. Entonces acá podemos ver el estado rutenio 3 con solo una pérdida de protón, que ese es el estado que derivaría posteriormente en la ruptura del enlace carbono-carbono. En el caso de los intermediarios con etilendiamina, se puede aislar perfectamente el rutenio 3 con un solo electrón, que lo podemos ver en los tres. Todos tienen la misma configuración electrónica, por lo tanto los espectros, tanto experimentales como simulados, son equivalentes. Y eso lo pudimos trasladar a los resultados de lo que serían las diferentes especies que deberían aparecer en el sistema. En el caso de la etilendiamina, la oxidación de rutenio, llegar a rutenio 3, activa el enlace carbono-hidrógeno y el carbono-hidrógeno se hace muy ácido y esta formación de la imina se hace muy rápida. Por lo tanto, vemos el producto de la formación de la imina. Y en el caso de que tenemos el compuesto con amino, este pierde rápidamente el segundo átomo de hidrógeno, conformando la especie rutenio 4, que sería más reactiva y por lo tanto atacaría las moléculas de agua, generando estas especies que absorben en el visible, que serían especies de donde se produce el enlace nitrógeno-oxígeno, algún tipo de nitroso o nitro dentro de la estructura. Por lo tanto, podemos ver que la regulación de cada protón en cada una de las transferencias electrónicas nos va a condicionar casi con las mismas estructuras diferentes tipos de reactividad. En este caso, cuando tengo este protón alfa en el carbono, se extraen los dos protones y los dos electrones desde aquí, formando un imino. En el caso de que no tengo esos protones alfa en el carbono, directamente la torsión y la tensión que genera la necesidad del solapamiento orbital de los nitrógenos es que abre el enlace carbono-carbono. Y en el caso de que puedo ir directamente al rutenio 4, son mecanismos de ataque de tipo nucleofílico muy fuertes, que, por ejemplo, en este caso, representa claramente lo que son los compuestos de oxidación de agua. ¿Cómo estamos de tiempo? Para no excederme mucho, 46. De ahí vamos a derivar un poco en cómo empezamos a visualizar la parte teórica de esto. Hay muy pocos sistemas donde se puede ver como transferencia de dos átomos de hidrógeno. Esta es una molécula donde tenemos la parte de carbonos sp3 acá, carbonos sp2 acá, y se transfieren los dos átomos de hidrógeno al doble enlace. Esto está bien representado en lo que es la hidrogenación de un montón de tipos de enlaces que tienen esta cuestión de retención de configuración y que es muy importante en muchos aspectos de síntesis orgánica. Por lo tanto, evidencian de que tiene que haber un mecanismo de tipo sincrónico donde los dos protones y los dos electrones se deban insertar en el enlace, evitando la formación tanto de radicales como intermediarios donde puedan perder la configuración en el carbono. ¿Cómo lo vemos desde la teoría? Desde la parte cinética, lo primero que tenemos es la parte de la estructura electrónica, de la energía de activación, donde el estado de transición es el parámetro fundamental, ecuación de Arrhenius, creo que ya la hemos pasado. De eso deriva la ecuación de Eyring, donde puedo desagregar lo que sería la entalpía de activación y la entropía de activación. Hay muchos trabajos al respecto. Y estos son parámetros cinéticos y específicos del estado de transición. Si nos vamos un poquito más, hay ciertas regulaciones donde podemos regular a través de la termodinámica el delta de G total de la reacción, y eso puede tener una relación lineal con la energía de activación de la reacción, siempre y cuando las familias de compuestos que se utilizan sean muy similares. Por lo tanto, hay cuestiones electrónicas clave dentro del factor preexponencial que van a hacer que solamente un grupo de familias mantengan esa linealidad. Acá ya empezamos
a mezclar factores termodinámicos que son independientes del estado de transición dentro de las ecuaciones. De ahí viene la ecuación de Marcus, donde ya toma directamente el patrón termodinámico dentro del exponente, entonces ya tenemos el delta de G de la reacción real y el parámetro que se llama energía de reorganización, que contempla el factor tanto entálpico como entrópico del estado de transición. Y el factor de acoplamiento electrónico, que da ciertas características específicas de los sistemas. Y ahora ya empezamos a tener un factor termodinámico, que lo podemos medir, los factores cinéticos del estado de transición y algunos factores de acoplamiento específicos que van dentro del factor preexponencial. Si a esto lo trasladamos a todo lo que ya sería protón, átomo de hidrógeno, hidruro o diferentes transferencias de grupo, lo cual la ecuación de Marcus se puede extrapolar, y utilizamos la relación cruzada, empezamos a ver algunas características muy importantes. Esto se pudo extrapolar, por ejemplo, en la abstracción de átomo de hidrógeno, lo que se conoce en la bibliografía como HAT, y dentro de un montón de órdenes de magnitud, la mayor parte del concepto se mantiene dentro de esto. Hay desviaciones que van a tener que ver un poco con lo que va a ser el factor preexponencial, el acoplamiento vibrónico-electrónico, y algunas cuestiones de asincronicidad entre la transferencia del protón y el electrón. Pero diríamos que el 90% de la reacción estaría contemplada en esta ecuación, donde el F, que es el factor de adiabaticidad, es donde estarían contemplados aquellos otros parámetros que no se los puede derivar directamente. ¿Qué es lo más interesante de la relación cruzada esta? Es que yo puedo tener un factor termodinámico que es independiente del estado de transición y reacciones y las constantes cinéticas de las reacciones de las dos semi-reacciones independientes, donde me dice que donde prácticamente no importa quién se está juntando con quién. Entonces yo, conociendo los valores individuales de cada uno más en la constante de equilibrio, básicamente puedo tener un orden de reacción. Y me va a quedar un factor pequeño dentro de la parte no adiabática de la reacción. ¿Qué va a ser no adiabático? Y bueno, y acá viene la reacción, lo que llamaríamos la reacción un poco más completa hoy en día para estos procesos, donde hay un factor de probabilidad, donde intervienen la formación del estado de la coordenada de reacción, sobre todo para la transferencia del protón, que al ser mucho más pesado necesita un trámite espacial para poder hacerlo. El tunneling afecta, pero no es tanto como la del electrón. Todos los acoplamientos electrónicos para cada uno de los niveles vibrónicos de cada uno de ellos, y obviamente la energía de reorganización y el delta de G de la reacción. Pero el delta de G de reacción es para el complejo precursor a complejo sucesor. Y ya tenemos un montón de parámetros que van a estar incluidos dentro de lo que va a ser el factor preexponencial y el factor exponencial. El problema de todo esto y esta ecuación, que podría ser muy bonita desde lo teórico, es cómo trasladar y medir algo de esto experimentalmente. Y si esto se puede trasladar a las reacciones de dos protones y dos electrones, ya que acá la coordenada de reacción está principalmente planteada para un solo enlace hidrógeno. Así, por ejemplo, en estos tipos de sistemas, el tema de la formación del el estado precursor y el estado sucesor me va a afectar muchísimo las condiciones de reacción, ya que el delta de G total de la reacción no es lo mismo que el delta de G que yo necesito en el factor exponencial de la ecuación de Marcus, porque tiene que ser de complejo sucesor a precursor. Y como sabemos, la formación de puente de hidrógeno puede intervenir una gran contribución energética de estabilización. Y eso va a ser fundamental en algunos tipos de estudios. Pero no extenderme mucho. Así que lo más importante va a ser tratar de empezar a entender cómo estos enlaces hidrógeno, o lo que sería la conformación de las diferentes coordenadas de reacción, me van a afectar tanto el complejo precursor como el sucesor, y de ahí la cinética
de lo que va a estar pasando adentro y obtener algunas energías de reorganización del sistema. Bueno, con un colega, amigo, Giovanni Parada, él fue el postdoc también con Jim, de ahí nos conocemos, tenemos parte de trabajo en conjunto. Él empezó a estudiar esta serie de diarilaminas y empezar a agregarles bases débiles para ver los efectos de las diferentes cuplas electrónicas, donde se puede ver que las diferentes bases van a afectar principalmente a la segunda cupla de oxidación. En la bibliografía esto está más estudiado, sobre todo con las quinonas, donde se pueden ver la formación tanto de enlace hidrógeno en el doblemente reducido como en el mono reducido. O a su vez, al revés, en las arielaminas, desde el punto de vista del monooxidado y el dioxidado. Ya había un mecanismo propuesto por Smith, donde planteaban ya la formación del enlace hidrógeno a través de la primera cupla, la primera especie oxidada, y a través de un mecanismo PCT se podía ver o explicar los grandes corrimientos que había en la segunda cupla de oxidación. Con un poco de espectroelectroquímica, cálculos y un montón más de mediciones, podemos replantear este mecanismo y ver que el enlace hidrógeno se produce en la segunda cupla y que no es un proceso de transferencia de protónica completa, sino que ya se empieza a plantear como un abanico. Antes en los mecanismos estos electroquímicos es transferencia de protón, formación del enlace hidrógeno, y creo que hay un gris bastante grande en el medio que va a empezar a regular muchos de estos parámetros. Entonces, cuando podemos complementar todos estos datos y conformamos el enlace hidrógeno, vemos una estabilización de lo que sería la formación del estado precursor. Después de esa formación del estado precursor del doblemente oxidado, recién hay una transferencia de protón, pero como que ese protón en algunos casos es con un delta de G más positivo, otro delta de G más negativo, pero está como isoenergético. Entonces, como que el protón es como que está de ida y vuelta para regular esa transferencia electrónica. Y donde el delta de G de disociación, para tener las dos moléculas separadas en solución, ya sea la base con el protón como mi especie oxidada, tiene un costo energético muy alto. Por lo tanto, este proceso de regulación interna explicaría fuertemente la gran reversibilidad de la cupla sin la necesidad de la difusión en solución de estos componentes. De ahí es que se plantea como esta sería como pirámide truncada, donde tenemos los dobles procesos de oxidación, la formación del puente hidrógeno, recién ahí la transferencia del protón y acá una disociación que está desfavorecida para la formación de esta especie. Esto es el trabajo donde vemos solamente la etapa inicial y la interacción acá con bases débiles. Toda la parte con bases un poco más fuertes nos llevan directamente a un proceso de inversión de potencial y a la formación de la forma quinónica de esta diarilamina. Pero eso es algo que viene para después. Creo que estamos bastante largo en tiempo. Voy a saltar un poco hacia el final, que si no nos vamos a quedar con muchas cosas. Un poco de conclusiones es que la transferencia del protón y de los electrones juegan un papel fundamental en todos los procesos estos, donde va a ser las reacciones químicas de la formación y ruptura de enlaces. El acoplamiento electrónico de los diferentes orbitales es como un factor fundamental para llegar a este proceso de inversión de potencial que me va a generar la preferencia a que sea proceso de 2 electrones a proceso de 1 electrones, y el diseño de nuevos sistemas moleculares donde podamos estudiar estos procesos de transferencia de 2 protones y 2 electrones serían de mucho interés para empezar a
a diseñar tanto materiales donde podamos incluir en superficies y mezclar un poco la fotoquímica, estudiar un poquito más de todo esto. Como verán, y bueno, algunas partes que no mostré, porque la verdad que hay diferentes temas, el trabajo que venimos haciendo es principalmente colaborativo. La verdad que la ciencia es un área donde se trabaja en conjunto y el trabajo en conjunto, cooperativo, colectivo es lo principal. Y creo que uno de los aprendizajes más lindos que uno tiene de la ciencia, que trabajando en conjunto, asociados, de forma colectiva, es donde se obtienen los mejores resultados. Eso es un poco en contra de ciertos argumentos individualistas que nos están invadiendo aquí en Argentina y creo que desde la ciencia tenemos que apuntar mucho a ese trabajo colectivo y de construcción en conjunto que nos van a ser muy importantes. Por esas cuestiones de la historia y de la lectura y de la familia, ya me lo decía en su momento el tío Carlos hace muchos años, que por ejemplo, la discusión con respecto a cómo se llegó a comprender la molécula de agua y cómo estaba construida la molécula de agua, no fue la obra de las facultades solitarias de una sola persona, sino las facultades asociadas de varios individuos y varias naciones a través de los años y de los siglos. Esto ya lo puso hace más de 150 años. Hoy en día, uno no puede no dejar de agradecer a todas las personas con las que uno se va cruzando en el camino, trabajando, y a quienes apoyan y a quienes no apoyan hoy en día, como por ejemplo la agencia que ya no apoya nada, para ir avanzando un poco en esto. Acá, bueno, el trabajo lo presento yo hoy, pero intervienen muchas colaboraciones, muchos trabajos, hay cosas que no pude mencionar. Hoy en día tengo un trabajo en conjunto con un becario, con el doctor Augusto Belomío, que va más al área de la biología. Estamos trabajando con Sergio Sachman y Sergio Gonesi en algunas cuestiones, lo que sería justamente la ruptura y formación de enlaces, ya más en moléculas orgánicas. Obviamente, al grupo de trabajo del LISA, que es un laboratorio de servicio de los cuales estoy a cargo aquí en Tucumán, con el que estamos trabajando con Miguel y Federico, se están haciendo varias cosas, diferentes estadías, toda la gente de Inquinoa, a mis mentores, Néstor y Florencia, y acá en mi grupo de trabajo ahora, donde está Bruno, Laura, José, Bianca, que ya terminó, y mi compañero acá en la cátedra y en el trabajo, que es Bernardo. Así que, bueno, agradecerles a todos y preguntas, no sé, intereses. ¿Por qué estar acá? Y ahí, Pablo. Vuelvo a la pantalla. Ahí, ¿me escuchás? ¿Me escuchás ahí? Sí, escucho. Sí, sí, perfecto. Bueno, buenísimo, che, mucho laburo, encima te quedó por contar más cosas, así que gracias. Y solamente me traté de concentrar en un tema, pero no Está pude bien, completar ese tema. está bien. Sobre todo algunos artículos nuevos que salieron ahora. Bueno, preguntas, ¿tenemos preguntas? Una. No, yo, Dale, a ver. Hola Mauricio, soy Pablo, ¿cómo te va? Hola, Pablo, ¿cómo estás? Eh, no, me es bastante ajena la temática, así que me pasó todo bastante rápido. Me da la impresión de que muchas de las cosas que estuviste contando están apoyadas en cálculos cuánticos. No sé exactamente qué tipo de cálculos, pero lo que es experimentar y pasar algunas electroquímicas, algunas espectroscopías, y te digo para que vos por ahí ahora lo explicás un poco mejor. Me da la impresión que todos, y después podemos hacer esos esquemas complicados de un montón de especies y estos cuadrados con muchos pasos. eh, ¿Cuánto de la parte experimental apoya eso y cuánto está sustentado en la parte teórica, digamos? Muy buena pregunta. Sí, tenemos parte teórica, sobre todo para la interpretación de lo que sería la estructura electrónica. Con respecto a
la parte experimental, y bueno, hay mucho de síntesis, o sea, es sintetizar la familia de compuestos, medirle la espectroscopía a cada uno, caracterizar los compuestos completamente, hacer la interconvención, por ejemplo, en este compuesto que tiene 2 protones y 2 electrones, caracterizar el estado 2, caracterizar el estado 4, medirle las reacciones y tratar de capturar algunas espectroelectroquímicas que nos vayan mostrando cuáles son tanto los potenciales como los pK de alguna de estas especies y que se corroboren con los valores experimentales. Y de ahí podés obtener información desde el punto de vista espectroscópico, por lo menos para tener una idea de que tenés cierto sustento de que las especies que se estarían formando son las que podés calcular y podemos descartar varias de ellas. Por otro lado, hay justo una de las partes que me quedó trunca ahí, que desde el punto de vista de la transferencia de un protón y un electrón, donde ya se empiezan a ver toda la parte cinética. A ver, vuelvo a presentar, estoy en presentación todavía, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esta parte que no mostré de aquí. Este es parte de un trabajo con Jim, donde justamente también mezclamos la parte teórica con experimental, donde se midió todos los potenciales, todos los pK, todos los espectros de todas las especies. Y básicamente lo que se hacía era desacoplar un poco el pK del nitrógeno con sustituyentes acá sobre este benzimidazol, y el potencial afectando este ligando de acetilacetonato que influencian directamente sobre el rutenio. Entonces, podíamos empezar a generar una mayor asimetría en la transferencia de protón y electrón. De ahí Ben se dedicó mucho a la parte cinética y estuvimos complementando muchos de esos valores. Y justamente ya hay un parámetro, que esto es un poco lo que quería de alguna manera terminar de contar, es que vos cuando tenés la ecuación teórica completa para la transferencia de protón y electrón, donde tenés los parámetros del tipo Marcus, ¿cómo eso los traslada a nivel experimental? Lo que llama más o menos se conoce, y un poco por los resultados, y sobre todo muchos de los resultados que tiene BEM, es que el estado de transición se parece mucho más al estado inicial. El factor alfa de Bronsted es del orden de entre 0,2 y 0,3, lo cual significa que la transferencia electrónica sería la que estaría adelantada y arrastra el protón, lo cual en cierta manera tiene mucho sentido, ya que el protón es mucho más pesado. Ahora, ¿cómo medir esa simetría y cuánto contribuye? Y eso se lo puede ver en las diferencias entre lo que serían las energías de las diferentes transferencias de protón y electrón, este delta de G de los dos procesos. Eso es como que tensiona la curva de energía potencial y la tira un poquito hacia uno de los lados. Este efecto, primera vez que se puede medir, es pequeño, pero está discutido en la literatura, sobre todo en la parte de literatura orgánica, de la parte de todo lo que es HAT, transferencia de átomo de hidrógeno, como les llaman el efecto polar en el enlace. Ese efecto de alguna manera lo podemos ver y está directamente implicado en la asimetría entre la estabilización de los procesos de transferencia electrónica o de transferencia protónica. Es pequeño, está al orden del 5% o menos de lo que sería el total, y todavía estamos dentro de lo que, como mencionaba al principio, que se siguen haciendo las gráficas estas de la BEP, de Levan-Polanyi, donde vos tenés delta de G en función de la energía de activación y podés regular eso. Entonces, la mayor pendiente la tiene la transferencia electrónica y menor pendiente la tiene la transferencia de protón. Y se puede desacoplar un poco y ya se puede empezar a ver los efectos dentro del sistema. Sí, he mostrado mucho más las gráficas de los resultados y cómo se muestran, pero hay mucho experimental ahí, tanto de la síntesis de todos estos compuestos, las mediciones de cada uno de los potenciales, la medición de cada uno de los pK, las caracterizaciones de todas las moléculas,
las espectroelectroquímicas y tratar de correlacionar la espectroelectroquímica con lo que uno puede ir calculando, como para tener cierto sustento de lo que uno va viendo. Y después, con respecto a esta familia de compuestos que están acá, por ejemplo, y esto también es una consecuencia de la falta de financiamiento. Usamos estructuras básicamente donde muchos de los parámetros ya están medidos, a lo sumo sintetizamos y medimos algunas de las espectroelectroquímicas que nos interesan o algunos parámetros que por ahí no están medidos, porque la mayor parte de la química de esto ya estaba caracterizada. Ahora estamos metiéndonos en la fotoquímica de esto y eso es en colaboración con el grupo de Gouldy, donde está Alejandro Cadranel y a donde esperamos que vaya Laura a trabajar unos meses allá. Pero bueno, tiene que ver también un poco con la falta de financiamiento y donde, bueno, ustedes saben, la parte experimental nos está costando bastante, entonces hay que darle una vuelta de tuerca a ver dónde podemos seguir un poco metiendo mano. Sí, ok, No sé si eso... La pregunta no era... Creo que un poco de la sinceridad contesta tu pregunta también. La pregunta no cuestionaba el trabajo experimental, del cual no tenía dudas, sino que apuntaba precisamente a la parte más mecanística, qué evidencias experimentales mecanísticas. Todo lo que contaste, obviamente, está clarísimo. Sí, está claro. Dale, otro día seguimos hablando. Gracias. Dale. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? ¿La GLT? ¿No? Bueno, te agradecemos nuevamente, Mauricio. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y bueno, estamos en contacto. Seguro volveré a pisar Buenos Aires en algún momento, así que por ahí Bueno. presencial es mejor. Dale. La última visita que estuve casi no tuve mucho tiempo de charlar con todos. Bueno, el tiempo voló muy rápido. Bueno. Después, si alguien quiere acercarse a charlar un poquito con él, obviamente está acá en la cama. Bueno, perfecto. Y Fernando ni se acerca, mira. Preguntita, ¿vos podés parar en alguno de los intermediarios y de alguna manera caracterizarlo? ¿O podés hacer una comparación hasta entre un pico y el otro, por ejemplo, y después de ahí sacar de alguna manera, aislarla esa? En eso estamos, por eso, por ejemplo, uno de los pasos clave que hemos tenido es poder ver la especie de rutenio 3 sin deprotonación. Donde ahí vos ves el proceso de transferencia electrónica pura y que coincide específicamente ya más con la literatura en los procesos estos de donde se venía estudiando toda la parte de transferencia electrónica. A ver, o sea, vos no le pones nada que tenga protones, la oxidás con el electrodo directamente. Claro. Y la oxidás toda. Sí, pero todavía la fuerza a perder el protón es muy grande. Entonces, cualquier cosita de impurezas de agua te lo toma. Está bien. Entonces, tuvimos que medirlo con ácido tríflico para como bloquear la pérdida del protón. Ajá. Lo que te indica justamente que el proceso de oxidación y acumulación de carga del centro metálico aumenta la acidez de esos protones en gran medida. En el caso del que tiene la etilendiamina, casi ni lo podíamos bloquear, apenas hemos podido obtener, no sé si se veía ahí vuelvo a la presentación, aquí donde tenemos la especie de rutenio 3, todavía se ve la formación ya de lo que sería la descomposición, que es el diimino. Claro. Porque es muy difícil bloquear la pérdida del protón. Acá el protón se hace muy ácido. Bueno, eso lo podemos calcular, se van a pK muy negativos. Y ahí es muy importante el tema de tratar de visualizar que cada proceso de oxidación, por la propia acumulación de carga, me va a liberar esos protones muy ácidos. Y no solo por el tema de la acumulación de carga, sino que hay un punto muy importante, es que al romper la configuración D6 del centro metálico y al abrir posiciones para tomar electrones dentro de los orbitales D, lo que genera es que el rutenio demanda densidad electrónica de su ligando y su ligando tiene que hacer una transformación
de nitrógeno sp3 a nitrógeno sp2 para liberar ese orbital p que produce la fuerte interacción. Ah, Y de ahí empezamos a caracterizar algunas de estas especies, vamos obteniendo espectros de cada una de ellas. El problema es que como la espectroelectroquímica lleva muchos segundos, el problema es que llegas a la decomposición. Por ahí electroquímicamente podés ir viendo los picos y la decomposición, y espectroelectroquímicamente ya vas directamente como a los resultados. Casi no tenés tiempo de capturar muchos de los intermediarios. claro, Por eso es que queremos ir a la parte fotoquímica, donde nos metemos en una parte temporal mucho más rápida, y quizá tenemos tiempo de ir viendo cada uno de esos pasos. Ahí sí. Perfecto, perfecto. Bueno. Además que, bueno, nos falta. Complicado. Bueno, acá después, si querés, no sé, que estuvo haciendo cosas de fotoquímica acoplado con electroquímica es Hernán Rodríguez. Después, si querés, te paso el contacto, capaz que él te puede ayudar en alguna de estas cosas. No lo conozco. No. Justo la última, me fui con Gastón Curtey a la UNSAM, y ahí estuvimos viendo toda la parte del FEMTO, y ahí estuvimos hablando de algo de esto. Está bien. Yo estoy ahí separando alguna de estas moléculas para ver de transferirle para hacer mediciones allá. Y bueno, y por otro lado también tratando de sostener esa colaboración con Guldi y con Alejandro allá en Alemania. Yo te paso bien el nombre de este investigador, a ver si vos podés chusmear algún trabajo de él. De última, si hay algo de eso Sí. que a vos te interesa, pues estuvo metiendo con algunas cosas de electroquímica en nuestro grupo y qué sé yo, ¿no? Tienen las aparatos para medir. Yo mucho de eso no entiendo, pero no sé, tal vez te sirva y está acá, ¿viste? Claro, genial. Dale, buenísimo. Bueno, che, muchísimas gracias, por no, gracias de vuelta, y bueno, lo logramos. Salió una fecha. Bueno, che, un abrazo. Dale, abrazo, saludos ahí. Dale. Chao. Gracias.